Bueno, hola a todos. Vamos a diseñar un algoritmo que obtenga el número máximo y el número mínimo de un vector de 10 elementos. Los valores de este vector deben ser introducidos por teclado. Entonces, bueno, ¿qué se requiere para este algoritmo? Se requiere que el usuario ingrese 10 elementos que van a ser guardados en un vector de igual cantidad, ¿cierto? Bueno, que ingrese 10 números que van a ser guardados en un vector de 10 elementos en este caso, ¿cierto? Y que al final nos diga cuál es el menor y cuál es el número máximo de este vector. Entonces, empezamos nuestro algoritmo. Para esto llamamos a nuestra librería stdio.h. Definimos nuestra función principal o iniciamos nuestra función principal. eh, Perdón, return 0. Por si el algoritmo no hace nada, ¿cierto? No retorna cero, ¿cierto? Entonces vamos a definir nuestro vector, lo voy a llamar vector num y que va a ser de 10 posiciones o 10 elementos. En este caso las posiciones serían de 0 a 9, ¿cierto? Vamos a definir dos variables, una m minúscula, o mejor dicho, la voy a llamar mayor, y otra variable que le va a llamar menor. Aquí es donde se guarda el número mayor y el número menor respectivamente. Entonces le decimos al usuario que por favor nos ingrese los 10 números, ¿cierto? Ingresar 10, por favor ingresar los números. Entonces para guardar nuestros números vamos a utilizar el bucle infinito for. Vamos a iniciar nuestra variable i igual a 0, mientras i sea menor al número de posiciones del vector, o sea 10, al número de elementos del vector, o sea 10, que que el bucle cada vez que se repita aumente. Bueno, en este caso tenemos que definir acá arriba nuestra variable i. Entonces, cada vez que el bucle se repita, entonces nos guarde, por medio de scanf, nos guarda un número en el vector. Entonces ponemos porcentaje de, porque el número que se va a guardar es un número entero, y que nos lo guarde en nuestro vector num en la posición 0. Entonces, en la posición i en este caso, cada vez que el bucle se repita, entonces va a ir aumentando la i. En este caso, entonces primero nos lo guarda en la posición 0, después nos lo va a guardar en la posición 1 hasta que llegue a la posición 9, serían los 10 elementos que permite ingresar al vector, ¿cierto? Entonces, bueno, ya tenemos nuestros 10 números. Ahora vamos a mirar cuál es el mayor y cuál es el menor de ese vector. Entonces, podemos decir que a la variable mayor, para iniciarla con un número que nos lleve lo que tenga el vector num en su posición 0. Igualmente, también le decimos que a menor me lleve en este caso mayor. Esto con el fin de entrar a comparar eh, los números que están dentro del vector para determinar cuál es el menor y cuál es el mayor. Entonces empezamos comparando el número que está en la posición 0, en este caso dentro del vector. Entonces podemos llamar otro bucle infinito, podemos, determinar otro bucle infinito tipo for para, para mirar cuál es el número y cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Entonces volvemos y definimos ahí como igual a 0, que mientras i sea menor, en este caso menor a 10, pero aquí no lo voy a definir como 0, sino como 1, porque el número que está en la posición 0 ya se lo dimos a las dos variables mayor y menor. Entonces vamos a empezar ya a comparar ese número mayor y menor desde la posición 1 del vector. Entonces, ya para mirar cuál es el mayor, podemos con un condicional preguntar que si num, o sea, el vector num en la posición i es igual a mayor, entonces a mayor
me le dé ese número que está en esa posición. Igualmente, hacemos lo mismo, pero para nuestra variable menor. Entonces, si num perdón, aquí me equivoqué. Entonces, si num es mayor si num en la posición 0 es mayor a nuestra variable mayor, valga la redundancia, entonces a mayor, hágalo, llévele el número que tiene en num. Igualmente hacemos lo mismo acá. Si num i en la posición i es menor al número que tenga la variable menor, entonces la variable menor, lléveme lo que tenga en ese momento el vector en la posición e. Entonces el bucle se va a ir repitiendo, entonces va a llevar como en ese momento mayor y menor tienen el valor correspondiente a la posición 0, entonces pregunta, si ese número es, si el número en la posición 1 es mayor al que está en la posición 0, entonces ya la variable mayor va a tener el número de la posición 1. Y si no, el número de la posición 1 es menor al número de la posición 0, entonces a menor lléveme lo que tenga en la posición 1. Entonces, si alguna de estas dos condiciones es la que se va a cumplir, o se cumple esta o después se cumple esta. Entonces ya podemos decir, podemos imprimir en pantalla, eh, el número aquí vamos a poner el porcentaje de para después poner el número mayor ahí, ¿cierto? Mayor es, entonces aquí ponemos la variable mayor y hacemos lo mismo, pero en este caso para mostrar el número menor. Entonces el número menor es, y en este caso ponemos la variable número menor. Compilamos a ver qué errores tenemos. Tenemos un error en la línea 17. Nos dice que nos falta definir una de las condiciones para el bucle infinito y lógicamente nos falta aumentar nuestra variable y cada vez que aumente, se repite el bucle. Volvemos y compilamos y efectivamente ya está bien nuestro ejercicio. Bueno, después de ejecutar nuestro algoritmo nos pide que ingresa 10 números, entonces vamos a ingresar esos 10 números, eh, cualquier número. Entonces mira, nos dice que el número mayor del vector es 565 y que el número menor es el número 0, efectivamente, como podemos comprobar en nuestra fila de números que acabamos de ingresar. Bueno, hasta una próxima, espero que les haya servido este ejemplo.